Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos en este 16 de agosto para hablarles del precio de la energía. Ustedes, y bueno, todos los colombianos nos hemos quejado porque el precio de la energía está bastante costosa. Hemos visto cómo mes a mes las tarifas vienen incrementándose. En las redes sociales se ven casi que semanalmente las críticas desde diferentes lugares del país. Y por eso está con nosotros en este momento Sandra Fonseca. Ella es directora ejecutiva de ASO Energía, quien nos va a contar qué es lo que está pasando. Doctora Fonseca, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bueno saludarlos a todos, aquí acompañándolos en este tema tan importante. Claro, porque es que mire, doctora Fonseca, que hay mucha preocupación, digamos, e incluso uno ve a algunos ciudadanos que han hecho las comparaciones del precio de la factura de energía y aunque se esté consumiendo menos, les está llegando más cara la factura. Sí, en este momento llevamos más de un año donde las tarifas de energía vienen subiendo constantemente. Básicamente, primero por la inflación y el impacto del IPP en las tarifas, pero recientemente y ya durante los últimos 6 meses, porque los precios de la energía en bolsa y en contratos siguen subiendo. Y más ahora con la expectativa del impacto del fenómeno del Niño en el cual ya estamos inmersos. Claro, pero mire, doctora Fonseca, en ese sentido entonces, acá hay muchos elementos que de pronto los ciudadanos no los tienen de pronto dentro de sus prioridades. ¿Qué es el precio en bolsa de la energía? Sí, cuando nosotros pagamos la energía que nos llega tanto a los hogares como a las industrias, la energía que pagamos es la suma de varios componentes. El precio de generación, el precio de transmisión, el precio de distribución, el precio de la comercialización e incluye inclusive pérdidas y restricciones. Entonces, cuando estamos hablando de que se ha venido desbordando el precio, estamos hablando específicamente del componente de generación. El componente de generación viene de la bolsa de energía y de los contratos que se firman en relación al precio de la bolsa de energía. La bolsa de energía en Colombia tradicionalmente era muy competitiva porque estaba formada con los precios de generación hidroeléctrica. Pero cada vez más, debido a que no hay suficiente expansión, los precios han ido subiendo. ¿Por qué? Porque cada vez más dependemos de guardar el agua en los embalses y de complementarnos con generación térmica, que es más costosa. Lo que pasa actualmente es que a pesar de que los embalses están llenos porque hemos ido guardando agua, y a pesar de que el Niño, aunque está vigente, no ha disminuido, digamos, los aportes hidrológicos, estamos enfrentando, por ejemplo, hoy en día precios pico de bolsa de 800 pesos. ¿Eso qué significa? Solo la tarifa completa son 800 pesos. Si el componente de generación, que era de 200, 300, sube ahora a 800, el impacto puede ser muy importante. Es cierto que los comercializadores se protegen con contratos, pero no es al 100%. Entonces, realmente es un tema en el que nosotros pedimos como demanda, como usuarios, que se regule, que se ejerza la actividad de control por parte de la superintendencia y que el gobierno, sobre todo, tome acciones mientras tanto la expansión del sistema no se complete. Claro. Doctora Fonseca, menciona usted algo muy importante y es el fenómeno del Niño. Sin desconocer que estamos en medio del fenómeno del Niño, pues digamos que en algunas ocasiones se toma como una excusa para diferentes temas en nuestro país. En este tema de la energía, ¿se está tomando como excusa el fenómeno del Niño para aumentar las tarifas? Es una de las razones porque resulta que nosotros estamos en un esquema de libre competencia en generación. Eso quiere decir que las ofertas de los generadores son libres y compiten entre ellos. Pero cuando uno está en fenómeno del Niño, la sola expectativa hace que las ofertas suban. Ahora, es normal que suban siempre y cuando eso tenga un efecto donde pueda haber mucha competencia y entonces se equilibre la demanda y la oferta. Cuando no entran suficientes proyectos de generación
cuando no entran las suficientes proyectos de transmisión que conectan los proyectos de generación, hace que las ofertas se vuelvan poco competitivas y que exista el espacio para que haya, digamos, un comportamiento de pronto no tan eficiente para el usuario. Entonces, si bien hay razones lógicas para esperar que se deba guardar el agua para futuros meses mucho más secos, también es cierto que igual seguimos generando con agua. Entonces generamos con agua a precios muy altos, guardamos un poco de esa agua para más adelante y resulta que hay un problema adicional. En este momento, en agosto, hemos sufrido de vertimientos, es decir, que estamos almacenando tanta agua que algunas generadoras están vertiendo, botando el agua de alguna manera, y eso no tiene ningún sentido económico, porque estamos ahorrando agua, pagando la cara para luego verter. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de 2 generadoras, una de las cuales durante los 15 días del mes de agosto ha vertido, y otra generadora muy importante que durante 7 días de los 15 días ha vertido. Eso es algo que realmente requiere acción del regulador. En ese sentido, doctora Fonseca, pues el fenómeno del Niño ya empezó, pero hemos visto que en distintas regiones del país hay lluvias y los embalses están llenos. ¿Es así? Es así. Estamos en cerca de un 82% de lleno de los embalses. Es uno de los niveles de embalse más altos de los últimos años. Y tenemos aportes, es decir, lluvias también por encima del promedio esperado. Es decir, en este momento, a pesar de estar en Niño, tenemos condiciones hidrológicas, digamos, que son muy buenas y que no están relacionadas con las ofertas tan altas de precio de bolsa. Pero entonces, con eso que nos está diciendo, doctora Fonseca, tenemos unos embalses llenos y usted nos habla de que ya se están haciendo unos vertimientos. Entonces, ¿eso traduce que se está botando el agua? Exactamente. Estamos en este momento dejando verter agua que no se está generando, sino que es exceso de agua de algunos generadores que además almacenamos a precios altos en las semanas anteriores. Esto no tiene ningún sentido económico. Eso quiere decir que debería ser una oferta mucho más racional para las empresas hidrogeneradoras y que de alguna manera sí se requiere una acción regulatoria para que el mercado realmente funcione y para que la superintendencia también controle comportamientos, digamos, no tan competitivos. ¿Qué es lo que pasa? El modelo que nosotros tenemos es interesante, es teóricamente muy bueno, donde los generadores hacen ofertas, compiten y se tiene un precio de bolsa marginal. Pero el modelo funciona siempre y cuando haya suficiente oferta. Lo que pasa es que todos sabemos que la mayoría de proyectos de generación de energía renovable están retrasados y muchos de los proyectos que se asignaron por cargo por confiabilidad entraron tarde o aún no han entrado, es decir, no tenemos suficiente oferta. En ese momento el mercado realmente no funciona como debería. Entonces lo que nosotros hemos planteado como usuarios es que se debe temporalmente migrar a un mercado de costos y no de ofertas de precios. ¿Por qué? Porque no hay suficiente competencia. Una vez haya suficientes proyectos funcionando, podríamos retornar al mercado de precios marginales. Esto no es nada raro, en muchos países de la región y del mundo funcionan los mercados con costos marginales, lo que asegura que realmente se pague un precio razonable, un precio justo como este gobierno está demandando, pero eso simplemente es una decisión regulatoria y es lo que estamos planteando. La CREG debe tomar decisiones en este sentido. Concretamente, ¿en qué consiste ese modelo marginal o marginalista? Porque hoy en día las ofertas de precio se hacen por parte de los generadores, pero le incluyen un componente de riesgo que es absolutamente, digamos, discrecional. Si tuviéramos un modelo de costos temporal, simplemente el operador del mercado, que es XM, recibe costos declarados y hace el despacho de las más económicas a las más costosas sin que se incluya un factor de riesgo incontrolable. Si bien ese es un tema que se ha venido regulando por parte de la CREG,
Cuando no hay suficiente oferta, el riesgo sube. Entonces, lo otro que nosotros estamos diciendo es, pongamos el mercado por costos, por declaración de costos, igual se saca un costo marginal, igual es competitivo, pero se controla que no haya usos en las ofertas de precios hasta tanto no entre la oferta adicional. Cuando entren todos los proyectos de renovables que están en desarrollo, cuando entren, por ejemplo, todas las demás unidades de Hidroituango, cuando se asignen nuevos proyectos, cuando la red de transmisión esté fuerte, porque sabemos que las redes de transmisión, tanto hacia La Guajira como en las otras zonas del país, no han entrado en las ampliaciones oportunamente. Y por otro lado, tenemos también inversiones en distribución que están restringiendo la red. No hay suficiente capacidad de transformación. Entonces, sí, el sistema está colapsado en el sentido de su capacidad. Mientras que eso es así, el mercado de precios no funciona y debería adoptarse un mercado de costos marginales. Sí, pero ¿por qué, doctora, con esto que nos está contando, lo mencionaba ahora usted, el cargo por confiabilidad, ¿por qué se tiene que hacer este pago y además pagar por el precio de la energía en bolsa? Claro, el cargo por confiabilidad es un mecanismo para impulsar la expansión. Y ese cargo por confiabilidad hace parte del precio de bolsa, o sea, no es un precio adicional, hace parte del precio de bolsa. Y quiere decir que se paga siempre y cuando los proyectos estén en operación. Pero si un proyecto no entra en operación, pues si bien no recibe en ese momento el cargo por confiabilidad, pues eso no implica que la demanda entonces se vea restringida en la oferta y que los precios suben. Por eso es que es tan importante que los proyectos entren a tiempo. Claro, para hacer los proyectos se les asigna cargo por confiabilidad, pero si no entran a tiempo, afectan la competencia y el precio en bolsa. Por eso es que es tan importante el segundo tema. No solamente se debe ir a un mercado de costos marginales, sino que se debe hacer que las restricciones que causan los proyectos por no entrar, la paguen los mismos causantes de no entrar, que son los generadores o los transmisores o los distribuidores. Porque ¿qué pasa? Los proyectos atrasan, los de generación, los de transmisión, los de distribución, pero el efecto en precio, el atraso, lo termina pagando el usuario y no quien debería haber entrado a tiempo. Sí, y finalmente, doctora, con todo esto que usted nos está contando y que es preocupante que se esté literalmente botando el agua, pues no tendría sentido que entonces se pagó un precio caro, ahora los embalses están llenos, se está botando el agua y entonces, pues digamos, no sé si yo esté en lo correcto, pero sería un modelo que no funciona. Ese caso específico que nos ha venido pasando recientemente, y es, los precios suben porque en teoría vamos a guardar agua, pero siguen subiendo, se sigue usando agua al punto que llegamos a verter, el precio no baja a pesar de que se está vertiendo el agua y todos seguimos pagando un precio alto. Ese precio alto se refleja tanto en las empresas comercializadoras que están expuestas a bolsa, es decir, que no tienen contratos, como en los contratos hacia el futuro, porque es que eso, además de tener un efecto en el corto plazo inmediato, también tiene un efecto en el largo plazo. Entonces, la única forma de hacer que el mercado y que el modelo funcione es que haya suficiente expansión. Como no la hay, debemos y exigimos y pedimos que la regulación realmente actúe como lo ha hecho en el pasado. Hace unos años, cuando el mercado no funcionó, se tomaron decisiones consecuentes con la situación digamos, de estrechez, y eso está completamente previsto dentro de la ley de servicios públicos y la ley eléctrica. Sí. Bueno, pues doctora Fonseca, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Muchas gracias por escucharnos. Que tenga buena tarde y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.